Ahí están las guías, hermanos. Si usted no trae una guía, vaya allí y agárrela allí en el comedor, por favor. Ven, pero no la vaya a perder, ¿eh? 1 Corintios capítulo 1. Gracias, Dios, gracias. Ouch. Las bendiga. Amén, porque luego las pierden, amén. No las pierden, guárdelas de colección después, para que le diga a sus nietos, mira, todas estas guías yo las leí. Amén. ¿Cuántos estamos contentos hoy acá? 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Le vamos a estar dando honra al Padre, a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida, y al Santo Espíritu de Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 6, usted. Os ruego pues, hermanos, el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13, usted. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3, usted. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Versículo 7. Fuerte. Conforme a la gracia de Dios que os ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Versículo 16. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Usted lea el 21 fuerte, por favor. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo vuestro. Todos juntos el 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus sanos consejos que nos das. El consejo que tú nos das, Señor, es el mejor para nuestro bienestar, para nuestra vida, para nuestro futuro, para el futuro de nuestra generación, Dios mío. Ayúdanos a oír el consejo de tu palabra, a ponerla por obra, a vivir tu palabra en nuestro hogar, a nuestra familia, para ser de apoyo y ayuda a nuestra familia y no de estorbo, animarlos y no desalentarlos, que ellos puedan ver un reflejo tuyo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, donde quiera que andemos, Dios mío. Hoy te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Puede tomar asiento. Hay unidad entre los cristianos cuando el enfoque es la obra redentora de Cristo. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo les está rogando, le está suplicando a la iglesia de Corinto, amén, que estén unidos, y a nosotros nos hace un llamado a la unidad también. ¿Por qué se producen divisiones en la iglesia? Las divisiones se producen por varias razones. Número uno, por los lobos o las lobas que entran adentro de las congregaciones. Dice Juan capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sube por otra parte, es decir, huye y luego trata de persuadir la oveja para sacarla y ponerla en otro lugar. Ese es ladrón o ladrona, o salteador o salteadora. Mas el extraño, el versículo 5 dice, no seguirán, sino huirán de él. Esta es la característica que nos tiene que distinguir a nosotros, de no oír la voz de los extraños, porque no conocen la voz del extraño. Las que lo siguen o los que lo siguen después huyen de ese lugar donde siguieron al lobo o la loba, de él, y después se hallan a la intemperie, sin cobertura. Número 2, o por preferencia personal surgen las divisiones. Ay, es que me cae bien este hermano, esta hermana, por eso lo voy a seguir. Pero no se sigue la gente porque lo cae bien, o porque este me cae bien, o porque... Número 3, por racismo surgen las divisiones. Es que no es de mi rancho, es que no es de mi nación, no es de mi pueblo. No obstante, y con mucha frecuencia, las disputas innecesarias son las que dividen el cuerpo de Cristo en la iglesia. Nosotros, los que Dios nos tiene en los templos de Dios, debemos identificar y rechazar los que quieren dividir, porque la división es un espíritu satánico, demoníaco. Cierra esa puerta de tu pensamiento, de tu vida, para que podamos mantener la unidad en nuestra familia, en nuestro templo, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos. Amén o no amén. Escúcheme el llamado, ok, es para el bien de usted, es para el bienestar de su familia. El demonio de división llama y entra el otro demonio, es decir, llama a otro demonio y el otro demonio entra en la persona, y ese demonio es de la infidelidad. Entonces, cuando un demonio de división está en una casa, en la mente de una persona, después se ve con muchos problemas, porque entra la infidelidad en los matrimonios, las familias, y dicen, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué pasa esto acá y allá? Las familias que siguen a estos lobos o lobas, o están pensando en seguirlos o seguirlas, dicen, tengo muchas pruebas, luchas, se me arreció la guerra en mi hogar, en mi familia, en mi vida espiritual, en mi templo. Evítelo. Deje de pensar en división usted. Si ya lo siguió, pida perdón a Dios primeramente, a sus pastores y a los líderes de su congregación. Este es el consejo mejor que podemos oír. Usted está aquí porque Dios lo trajo a un lugar sólido, firme, de parte de Dios.
para que viva mejor que antes. Diga amén. Diga amén. 1 Corintios capítulo 1 versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo se dio cuenta que la iglesia de los Corintios se había dividido. Seguían a distintos líderes. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Pablo refirió o reafirmó su autoridad. Hoy les traigo un mensaje de parte de Dios, les dijo Pablo. Y como en aquel entonces Pablo trajo un mensaje de parte de Dios a la iglesia de Corinto, hoy también yo les traigo un mensaje de parte de Dios. Y hoy yo les hago un llamado a la unidad, a que nos mantengamos unidos, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el templo de Dios, mostremos una madurez espiritual. El hombre y la mujer que muestra una madurez espiritual, ese hombre y esa mujer busca la unidad en su hogar, en su familia, en su templo, en el ministerio que Dios le ha dado. Y esa es una evidencia que ese hombre y esa mujer está madurando espiritualmente. Y cuando viene un pensamiento a ese hombre o a esa mujer para querer persuadirlo y sacarlo a una división, el hombre y la mujer rechaza ese pensamiento o esa palabra que le llegó por alguien más a su vida, y ese hombre y esa mujer dicen: no, yo tengo firmeza en mi vida, tengo solidez en mi corazón, en mi alma, porque yo sé lo que yo quiero para mí, para mi familia. Yo quiero la bendición del Eterno, que siempre esté conmigo. Y yo no voy a cargar con un testimonio malo, perverso, todos los días de mi vida, y que lo siga a mi familia ese mal testimonio. No, 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 no. A mí y a mi familia me tienen que conocer por una persona firme, sólida en el evangelio y que busca la unidad entre el pueblo de Dios. Esto va a engrandecer a mi descendencia que viene detrás de mí, a tu descendencia que viene detrás de mí. La gente dirá: los padres de este joven, de este adolescente, eran unos padres en quien podíamos confiar, y como sus padres eran unas personas serias y que podíamos confiar en ellos, hoy también podemos confiar en sus hijos, y Dios les va a comenzar a abrir puertas aún donde no hay puerta. Dios va a abrir puertas para tu descendencia, para mi descendencia, porque hubo unos padres inteligentes, sabios y entendidos de parte de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes hoy. Toca al que está a tu lado y dile: busquemos la unidad. Diga: busquemos la unidad. Busquemos la unidad. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Este es el mensaje que Pablo le estaba trayendo a la iglesia de Corinto. Dice: hey, hermanos, dice,
todos los tienen a conocer a ustedes por algo. La gente no tiene que conocerlos a ustedes porque son divisionistas. No, 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 no. La gente, dice, a ustedes los tiene que conocer por gente santa, por gente apartada del mal, por gente diferente, por gente separada para Dios. Por esto ustedes lo tienen que conocer la gente, para que la gente se goce a oír de ustedes, Corinto. Y hoy ese es el mensaje que te traigo. A ti, a tu familia no la tienen que conocer por una familia sacadora de gente. Aleluya. No, 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 no. A ti y a tu familia y a mi familia los tienen que conocer por gente santa, por gente que no andamos en adulterio, por gente que no andamos en fornicación, por gente que no andamos en división. Se nos tiene que conocer la gente porque somos un pueblo santo delante de la presencia de Dios y que estamos esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo tu corazón. Por eso hoy yo te hablo: apártate del mal, porque hay promesas para nuestras vidas si sirvemos de corazón a Dios. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fuimos enriquecidos en Él, dice, en toda palabra. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué les quiso decir Pablo? En otras palabras, ustedes ya saben lo que ustedes hablan, y sus palabras tienen que unir, no tienen que desunir el cuerpo de Cristo. Ustedes se tienen que mantener unidos, porque ahí está la fuerza, ahí está la presencia de Dios, ahí está el favor de Dios. Cuando nosotros buscamos la unidad, que trabajemos juntos, que trabajemos unidos para la gloria y la honra de Dios. ¿Sí se puede? Sí se puede. Si Dios lo dice en su palabra que lo podemos hacer, lo podemos lograr para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Toca al que está a su lado y dígale: Dios nos está haciendo un llamamiento a la unidad. Dios nos está haciendo un llamamiento a la unidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ama la división. No, 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 no. No, no, no. Y nosotros no podemos permitir tener un pensamiento de victoria y luego que venga el pensamiento de infidelidad. No, 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 no. No, no. Si Dios nos haya sacado de allá, no hay que permitir que el diablo nos arrastre para allá. No. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo único para la gloria de Dios. Versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dijo Pablo. Pablo está convencido que Jesús los había transformado. Amén. Había una evidencia de ellos, que Dios los había cambiado, los había transformado. Pero después de verlos cambiado y transformado, como que ellos querían volver para atrás. Amén. Querían volver para atrás, y entonces Pablo les comienza a exigir y les comienza a decir: hey, 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 ustedes ya no pueden ser las mismas personas de antes. Hey, usted también, usted ya no puede ser la misma persona de antes. Si era un hombre peleonero, ya no puede ser un hombre peleonero. Aleluya. Si usted nada más estaba contenta para cuando iba a shopping, a la tienda, esté contenta también cuando viene a la escuela dominical. Salga con ese mismo ánimo, con esas mismas ganas, con esa misma fuerza. No nada más cuando la vayan a llevar al ratito a comer al restaurante, diga: wow, viejo, te estás tardando. No, no, no. Cuando se levante temprano también, diga: levántese temprano.
un buen baño con agua fría y salga con ganas, con hambre de Dios, decir gloria a Dios, aleluya. Diga, Dios nos está haciendo llamamiento a la unidad. Ya los que estaban dormidos ya despertaron. Versículo 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, dice, ¿qué les pasa? Dice, no les hace falta ningún don, todo les he dado, el Espíritu de Dios todo les ha dado. Y en otras palabras, ¿todo para qué se están peleando? Aleluya. Y es el mismo llamado que nos hace a nosotros. Nosotros no nos podemos estar peleando, Dios nos da un don. Aleluya, cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos para la gloria de Dios. A ninguno el Espíritu de Dios dejó sin nada. No, a todos nos armó, nos capacitó y nos dio lo que Dios quiso darte a ti y a mí. Aleluya, para la gloria de Dios. Y por eso le dijo Pablo, no, tense tranquilo, no se anden peleando, dice, ni tampoco quieran hacer divisiones. Dice, cada uno, Dios ya les dio lo que ustedes necesitaban. Aleluya. Y a poco a nosotros nos ha dado. Claro que sí. Versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Fiel es Dios. Levanta la mano, diga, y Él terminará la obra que Él ha comenzado en mi vida. En el nombre de Jesús. Fiel es Dios, el cual te ha llamado, el cual me ha llamado. Él nos perfeccionará cada día más para la gloria de su nombre. El testimonio vale más que todo el oro del mundo. Aleluya. Por eso usted nunca lo tiene que conocer la gente por una persona de victoria, porque después no vas a hallar donde meter la cabeza. Ay, papá, aleluya. Mejor mira, donde quiera que ande, con la frente en lo alto. Wow, con la paz de Dios en el corazón, sin remordimientos. Wow, no hay otra cosa más linda, más preciosa que esa, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una vez más, Pablo refuerza el mensaje de la unidad. Hablemos todos una misma cosa, en un mismo sentir. Aleluya. Gracias, Dios. En otras palabras, dice, ustedes dejen lo carnal, dejen los pleitos, dejen las contiendas, dejen las iras. Dice, y todos, dice, hablen una misma cosa. Wow. Imagínate si nos pusiéramos de acuerdo aquí en el templo de Dios y todos habláramos bien de la obra de Dios, de nuestros líderes, de nuestra congregación. Wow, qué bendición, más bendición todavía llegaría a tu casa y a mi casa, a nuestras familias. El Rey de Reyes debe de estar más contento contigo y debe de estar más contento conmigo también. Si lo podemos hacer, lo podemos hacer. El Espíritu de Dios dijo que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer.
Únanse en los de la alabanza. Y cuando suban acá tengan un mismo sentir para cantarle al Señor. Únanse los shofaristas. Que cuando vayan a sonar el shofar, lo hagan para Dios. Únanse los diáconos. Nacen las coristas, las panderistas, los maestros, maestras, toda la congregación. Hay que unirnos a estar en un mismo sentir, a que todo lo que hagamos lo hagamos en unidad y lo hagamos para Dios, porque Él es el grande y Él es el poderoso, para que se muestre y usted demuestra que usted ya es una gente madura, que está madurando en el Evangelio. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor. Versículo 11. Antes de leer el versículo 12, dice: las divisiones revelan la inmadurez espiritual. Por eso Pablo les hizo un llamamiento a la iglesia de Corinto. Amén. Un llamado a la unidad. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. En otras palabras, yo ya me di cuenta cómo andan por ahí, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Y este mensaje le había llegado por una persona confiable. Y allí da el nombre de esta persona, y fue Cloe el que le llevó a Pablo el mensaje y el reporte de la iglesia de Corinto, cómo se estaban comportando. Andaban con pleitecitos, aleluya. Bueno, espero Dios que aquí ya Dios haya quitado eso y que ya estemos más maduritos, que hayamos madurado más, aleluya, porque pues imagínense si nunca vamos a crecer, ¿cómo? Pues no puede ser. Aleluya, ya debemos de subir a otro nivel nosotros. Diga, esto se va a poner bueno. Diga, esto está bueno, pero se va a poner mejor. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Wow, ya estaban, en otras palabras, ya traían grupitos allí en la iglesia de Corinto. Es que solamente yo me uno con mi grupo de alabanza, pero con el otro no. Pues, aquí no, ¿verdad? Pero allá en la iglesia de Corinto ya no se revolvían, estaban los grupitos. Uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, aleluya, ya estaban allí. Pero aquí no, usted se ve que ya es una gente madura. Usted no tiene gente preferida, aquí usted saluda a todos por igual, platica con todos por igual, aleluya. Usted se muestra que usted ya maduró, aleluya. Usted se muestra que no nada más va y le saluda a un hermano, una hermana y se queda con él platicando, y los de esos otros puchile, y usted no, ¿cómo yo voy a ir a saludar al hermano o hermana? No. Pero qué bueno que usted ya maduró acá. Usted ya está dando muestras de madurez y de crecimiento espiritual acá, aleluya. ¿Cuántos lo creen, cobijo? Aleluya. Pablo estaba viendo esto allí, ¿y qué cree? Este problemita todavía existe hasta el día de hoy. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, decía Pablo, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué podemos aprender hoy? Que trabajemos unidos para Jesucristo,
y no tratemos hacer nuestro propio grupo de seguidores de nosotros, sino que enseñemos que aquí el grande, el poderoso, se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Cuando nosotros comencemos a enseñar y a instruir a los demás de esta manera, una mayor gloria se va a manifestar. Y esta bendición va a llegar a tu casa y a tu familia. Va a llegar a mi casa y a mi familia. Así es que usted no se sorprenda porque vea hogares bendecidos. Levante la mano y dele gracias a Dios por esta familia bendecida. Porque Dios bendice a las familias que tienen sus pensamientos en orden. Porque dice su palabra que Él conoce el pensamiento y el corazón del hombre. Lo que hay en el hombre, lo que hay en la mujer, Dios lo escudriña. Tú, cuando un hombre quiere el bienestar de Dios en su templo, en su casa, en su hogar y en su familia, Dios sabe lo que el hombre y la mujer está pensando, y Dios viene y bendice la familia, bendice el hogar para la gloria de Dios. Lo he podido ver en mi caminar, en toda esta trayectoria, en todo este tiempo que me he convertido al Señor para la gloria de Dios. Su mano nunca se ha cortado de mí, de mi casa, de mi familia, y yo creo con todo mi corazón que también tu casa, tu familia van a ser familia de testimonio, de bendición. Tu casa la van a conocer por gente que no anda en el pecado, por gente que no anda en la maldad, por gente única, seleccionada para la gloria de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria hoy y siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Yo podría detenerme y bajarme para abajo y testificarles muchas cosas de mí, de mi casa y de otras familias, obviamente, que pensaron que teniendo un corazón de división, que teniendo un pensamiento de división, eso les causaría bendición y solidez a sus vidas, pero nunca. Sus vidas fueron de fracaso, de derrota. El diablo los ha derrotado. Nunca han podido ver la de ellos, porque desde el principio su corazón estaba mal. Porque nunca pudieron vencer al demonio de división, aleluya, que traían antes de conocer a Jesús. Pensamiento malo, perverso. Pero tú y yo que estamos acá tenemos que sujetar al enemigo, tenemos que echarlo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desde un principio yo me di cuenta de esto, y aún antes de que fuera cristiano, yo no sé si uno de los que trabajaban conmigo sería cristiano. Pero un día me dijo una palabra que nunca se me olvidó cuando yo comencé cuando no conocía de Jesús, cuando comencé a hacer lo malo allá afuera. Me dio una palabra a él, y esa palabra nunca se me olvidó cuando yo estaba allá. Y él me dijo esto: si tú quieres que no te levanten muerto, dice, en este camino que estamos, porque es un camino malo, dice, nunca traiciones a tus compañeros. No interesa lo que veas, puedes ver millones o para allá para acá, siempre sé una persona fiel, y siempre, donde quiera que tú andes, te van a respetar y te van a conocer, porque tú no eres un hombre traicionero. Pero cuando tú traiciones, después te van a conocer como un hombre traicionero, y van a pensar otros que los vas a traicionar y te van a dar por detrás. Van a decir, este no me sirve. Aleluya. Y entonces eso yo lo guardé en mi corazón y le dije, este era un hombre maduro
era un hombre tejano de allí, de Higo Paz, uno de los que trabajaban para mí. Y yo creo que ese hombre, ahora que soy cristiano, digo, ese hombre tal vez era un hombre retirado, porque me dio muy buenos consejos y yo estaba muy joven. Yo muy joven, él era un hombre ya adulto. Y cuando vine al cristianismo me di cuenta de algo. Y aquellos que van llegando al cristianismo, esta palabra yo te quiero dar porque quiero que madures, que dejes de ser niño en el evangelio, que comiences a madurar y comiences a crecer y comencemos a darte comida sólida y no nada más lechita espiritual. Aleluya. Cuando yo vine al cristianismo y que Dios me salvó, me cambió, me regeneró, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que lo que se movía en el mundo, también muchas personas lo movían adentro del reino. Entonces yo me paré firme con Dios y le dije, Dios, dije, no permitas que yo vaya a ser uno como ellos. Porque le dije, Señor, si yo no lo fui allá en el mundo, si a todos mis amigos yo los respeté, nunca los traicioné. Digo, ¿cómo voy a traicionar yo lo santo, lo que es de Dios? Le digo, no, yo reprendo al diablo. Yo veía personas que nada más andaban buscando una ocasión que su pastor se equivocara para meterle la espada y para tratar de aprovecharse de esa situación y llevarse unas familias. Y yo dije, nunca, Dios, permitas que yo ni mi casa seamos así. Seamos así, papá. Le dije, Dios, manténme un corazón íntegro delante de tu presencia, papá. Aleluya. Usted cuando vea eso en alguna persona entre mil, usted no se asuste ni tampoco se espante. Solamente usted nunca sea como una traidora o como un traidor. Usted guárdese usted para que su familia sea bendecido. Traidores donde quiera hay. Jesús lo tuvo llamado Judas. Aleluya. ¿Sí o no es verdad? Donde quiera los vas a encontrar. Pero que tú y yo no seamos así. Y de esa manera Dios nos va a bendecir. ¿Quieres que Dios te bendiga todos los días de tu vida? A ti y a tu familia. Siempre cuando venga un pensamiento o un impulso de división, átalo y échalo fuera de tu vida. Y di, diablo, si Dios tiene algo para mí, yo no necesito hacer ninguna chuecura, ni moverme en lo sucio, porque tú, diablo, no tienes nada que ver en mi vida. El día que Dios me muestre algo, es limpio, porque Dios es un Dios santo, es un Dios limpio, es un Dios puro. Dios no se mueve en la chuecura, Dios se mueve en la rectitud. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores a hoy. Dáselo más fuertes para Dios. Dios nos está haciendo un llamado a la unidad aquí a nosotros los del templo de Dios. Aleluya. Versículo. Os di a beber leche y no vianda, dice el versículo 2 del capítulo 3, pero vamos a leer el 1 también. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales ni andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Los celos y las contiendas y divisiones que prevalecían
en la iglesia de Corintio mostraba que eran unos bebés espirituales. Amén. Pablo les llama aún sois carnales. En otra palabra, sois mundanos. Amén. En otras palabras, que estaban viviendo de una manera impía, que todavía no habían podido vencer el pecado. Dios los había salvado, pero ellos adoptaron por vivir una vida impía. Cuando Dios nos salva a nosotros tenemos que dejar toda la vieja manera de vivir, toda aquella vieja manera de vivir impía, que se movía cuando tú vivías allá en aquel entonces, cuando yo vivía allá. Yo no sé cómo te hayas conducido cuando tú eras una persona allá que no conocías de Dios, que vivías en pecado y en maldad. Porque hay muchas personas que en ese entonces, cuando vivían en pecado, solamente estaban esperando que el compadre, a mí me tocó que ver a esas personas, pero no duraron. Estaban esperando que el compadre se durmiera o se fuera para allá y para acá, y se iban con la mujer del compadre. Eran unos traidores. Aleluya. Usted no puede seguir esa misma manera ya de la vieja manera de vivir. Ni yo tampoco. Tenemos que ser personas derechas, cuerdas, que hemos cambiado, transformado, para que demos testimonio que Dios verdaderamente ha cambiado nuestra vida, para que Dios llegue y bendiga nuestro hogar, haya sido lo que haya sido allá en aquel entonces, pero hoy que eres una nueva criatura, es lo que se tiene que reflejar en ti. Aleluya. La gente tiene que ver algo diferente en tu vida. Decir, wow, verdaderamente Cristo cambia, Cristo salva, Cristo da una nueva manera de vivir en los seres humanos. Dios te ha levantado a ti y a mí como testimonios vivos aquí en este planeta Tierra. Aleluya. Porque nosotros, ya que conocemos ahora la palabra, sabemos que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Aleluya. Yo, toda esa gente que conocí así, nunca fueron gentes firmes. Muchos los mataron, otros terminaron solos. Aleluya. Pero mira ahora la oportunidad que Dios te ha dado a ti. Aleluya, de poder vivir una vida diferente. A mí me da una oportunidad, aleluya, de vivir una vida diferente. Entonces, dígale a Dios: Dios, quita todo lo chueco que haya habido en la vida pasada, porque yo quiero ser derecho delante de tu presencia. Aleluya. Y vas a ver que vas a comenzar a hallar gracia delante de Dios. Aleluya, porque la gente no piensa que como que se le pasa a Dios, que Dios no está viendo que la persona es chueca, que la persona camina torcida. Pero Dios se da cuenta de todo, hermano. Aleluya. Cuando una persona camina torcido, pero también cuando Dios lo endereza, también Dios se da cuenta. Aleluya. Dice, wow. Y Dios lo puede hacer en todos. Solamente está en que abras tu corazón, en que yo abra mi corazón. Aleluya. Y que digamos: queremos vivir, Señor, para ti, solamente para ti, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Cuántos lo quieren hacer? Diga: Dios nos está haciendo un llamado a la unidad. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánta gente madura hay aquí? Ya no niños. La gente madura busca la unidad, rechaza toda división, toda aquella persona que te quiera sacar para ponerte en otro, rechaza todo eso, porque eso no es de Dios. Si ellos o ellas creen que están bien, que les salgan al toro solitos. Van a ver si no van a salir corneados. Aleluya. Después de un añito van a andar todos allí, wow, van a decir wow, porque no puede, tal vez después tiempecitos se van y sienten la presencia de Dios y todo, porque llevan el poder de Dios desde acá al templo de Dios. Pero después de un añito, wow, el diablo le saca todo el aire y dicen: ¿dónde está aquella mujer? Ya no se oye de ella.
¿Dónde está aquel hombre? Ya no se oye de él, tanto ruido que hacía, queriendo hacer divisiones, tanto ruido, y a poco ya se le acabó. No, porque aquí con el diablo no se anda jugando, hermano. Aleluya. Cuando una persona se sale a la intemperie del diablo, nosotros ya sabemos cómo nos fue cuando nos estábamos allá. El diablo nos traía como trapeadores. Trapeaba con nosotros lo más sucio. Muchos, bueno, gracias a Dios a mí no, pero yo vi a muchos de mis amigos, gente de dinero, hermano, gente que traía unas troconas. Aquí está mi cuñado, ¿ve? Y él anduvo allí de pistolero mío también. Aleluya. Gente que el diablo los traía mapeando los orines en las cantinas. A decir, ¿por qué? Porque caían todos tirados allí y los sacaban muchas veces arrastrando de allá, aleluya, los bailes, todos hediondos para ver. No, el enemigo es malo. Él no trata bien a la gente. Aleluya, el diablo es malo. El enemigo es malo. Pero Dios es bueno. Jesús es bueno, aleluya. Él es diferente. Aleluya. Jesús es diferente. Jesús es diferente. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Dijo el Espíritu de Dios. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, sobre ese fundamento tenemos que crecer y estar plantados. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, una hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Es decir, todo saldrá a la luz, nada quedará escondido. Dice aquí, amén o no amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. ¿Y quiénes van a recibir la recompensa? ¿Y quiénes son los que van a permanecer? Aquellos que edifican sobre la roca. ¿Y sobre qué fundamenta la roca? Sobre el fundamento de la unidad. Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús decía, yo no estoy haciendo mi propia voluntad, yo estoy haciendo la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Es lo mismo nosotros. Como hijos de Dios tenemos que estar edificados sobre ese fundamento. Cuando el enemigo venga y te ponga un pensamiento de división en tu familia, en tu hogar y en tu matrimonio, échalo fuera en el nombre de Jesús. Sí, porque de que vienen, hermano. Pero usted tiene el poder para que los pensamientos se sujeten y que no usted se sujete a los pensamientos. Échalo fuera y decir, Satanás, no sabes que mi esposa va a ser mi esposa para toda la vida. Hay un pacto de por medio. A mí no me vas a dividir en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Aleluya. No. Dios reprenda al enemigo. Ni tampoco puede dividir tu casa, tu familia. No. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Se pusieron muy tristes? ¿Qué estaba pensando, irse de su casa o qué? Aleluya. A ver, mira que está a su lado, a ver cómo le ve la cara, porque ¿está contento o está triste? No, usted no puede irse de su casa, hermano. Usted es el que trae la comidita y el chequecito para su esposa. La hermana no se puede ir. No. Acuérdese que ella también le trae un cheque a la casa. Aleluya.
No, 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 no. Uniditos más que nunca. Unidos más que nunca. Y va a ver que sus hijos y mis hijos van a ver eso. Se van a gozar. Y luego cuando venga un problemita, no va a pelear solo. El Espíritu de Dios va a estar con usted. El Espíritu de Dios va a estar conmigo. Conclusión. Hay unidad entre los cristianos, o haya unidad entre nosotros los cristianos, cuando el enfoque en la obra redentora de Cristo es la unidad. Por eso Dios nos está haciendo un llamado a la unidad. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Recuerda lo que les dije? Pablo le estaba rogando, le estaba suplicando. ¿Por qué? Porque él los amaba y él quería lo mejor para ellos. Amén. Porque se producen divisiones en las iglesias. Una pregunta. Las divisiones se producen por varias razones. Número uno, ¿se acuerdan lo que les dije? Por los lobos o las lobas. Amén. Es lo que dice Juan 10:10. Amén. O Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién lo dijo? Jesús. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sube por otra parte, dice. ¿Se acuerdan lo que les dije? El que va a hacer división para querer completar su fechoría, obviamente lo que podemos ver que dice Jesús, dice que huye. Y ya que huye, trata de sacar, de arrebatar la oveja y llevarla, y después es el problema de la familia. Ya cuando la familia está allá y que se ve con problemas y dice, wow, mi amor, y se me arreció la guerra, se me arreció el problema, aleluya. Yo no sé qué está pasando. Pues yo sí sé lo que está. Yo de aquí para adelante ya vas a saber, ¿cierto? Aleluya. Por eso usted, cuando mire a esa gente allá, a lo mejor le da una cara, una sonrisita, y dice, wow, pero dentro de su corazón están muy mal y chuecos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay maldad en su corazón. Usted nunca ande siguiendo a esa gente. Usted tiene que ser una persona de testimonio. Usted no lo tienen que conocer a su familia, a su nietecito. Por eso, a su nietecita, a su muchacha, a su muchacho, a su adolescente, a su niño. Aleluya, ¿no? ¿Se acuerda ya cuando estábamos en el mundo? Decían, de tal palo, tal astilla. Si era un borracho, el padre decía, tú vas a ser un borracho. Y luego si andaba noviando a una muchacha, decía, no, cuidado, mijo, con ese, porque va a ser igualito que su padre. Cuidado con eso. O no decían eso allá. Y aquí en el reino es lo mismo, hermano. Aleluya. Dice, cuidado, mija, con ese. Aleluya, cuidado. Porque de tal estilla, pero si sabe que usted es una mujer que vive en santidad, que es una mujer apartada para Dios, un hombre apartado para Dios, ahí las cosas comienzan a cambiar. Ahí aunque su hijo, su hija, o mi hijo y mi hija no estén muy caritas, pero dicen, wow, es hijo de fulano. Oh, sí, con ese sí, mi hijo. Allí te va bien, aleluya. Todo lo demás se acaba, lo guapo, lo bonito y acá ya. Pero eso, mi hijo, allí tienes un buen futuro. Allí dale duro, papá. Dale duro, mi hijo. Aleluya. Allí comienza a cambiar el panorama, aleluya. Allí otro gallo comienza a cantar, hermano, aleluya. Porque dicen, hombre, esta mujer es una mujer de testimonio.
Es un hombre de testimonio. Aleluya. Por eso busquemos la unidad para que la gente de afuera, wow, y los hermanos también, porque los hermanos tienen sabiduría, hermano. Ponte de pie, pásale para frente. Aleluya. Oh. Dios nos está haciendo un llamado a la unidad. Pásele para el frente. Aquí están los diáconos listos para orar, y las diáconas y yo y mi esposa. Hombres que llegaron aquí desde la mañana a orar, a clamar, a decirle: Dios, usa mi vida hoy. Quiero ver milagros hoy. Quiero ver prodigios, Dios. Mujeres que estuvieron orando aquí desde la mañana. Hombres que estuvieron aquí clamando desde muy temprano. Para que Dios bendiga tu vida, liberte tu vida. Todos para acá, por favor. Hoy Dios está haciendo un llamado de la unidad en tu familia, en tu hogar, aquí en el templo, en nuestro trabajo. Todos para el frente, por favor. Todo para el frente. Y no se enoje, porque muchas veces la verdad incomoda, pero es mejor que te incomode. Aquí no te vayas al infierno. Oh Espíritu Santo de Dios, hoy llena las almas de ti, Padre Santo, Dios mío. Aquí hay almas, Padre Santo, que necesitan mucha ayuda, que necesitan de ti, papá. Oh Dios Todopoderoso, almas que de